Quiero dar la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes otra vez. No sé si se me ha pasado alguien que está aquí con nosotros por primera vez, ¿no? Si no, bueno, pues todos son bienvenidos. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver versículos 1 al 11. Y en la palabra de Dios, yo lo tengo en la versión Reina Valera del 60, dice de la siguiente manera, escuchen. Dice, Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, escuchen el versículo 5, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y queremos, Señor, darte la honra y la gloria a ti, Señor, por lo que tú estás haciendo entre nosotros, por lo que estás hablando a nuestras vidas. Señor, te pido que en esta mañana también puedas utilizar, Señor, a tu siervo para hablar a tu pueblo, que el mensaje, Señor, sea directo de ti, para nosotros, para nuestras necesidades. Señor, queremos depender de ti, aprender, Señor, a confiar en ti, Padre, y saber que las promesas que tú nos das y los mandamientos que tú nos das en tu palabra, Señor, vienen con bases. Son para nosotros, Señor, para sustentarnos, para bendecirnos y para confiar cada día más en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les digo, hoy estamos terminando la serie de Por nada estéis afanosos, así se titula la serie, pues basado en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ese versículo así comienza: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Ahora, les voy a decir algo. Lo opuesto a ser valiente, ¿qué es? Cobarde, ¿verdad? O tener miedo. Es tener ansiedad. De hecho, la semana pasada fue el texto que estuvimos escuchando, Isaías 41:10. Dice, no temas, ¿verdad? Es una orden. Gracias, hermano, otra vez. Muchas gracias. Dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, te sustentaré, te guardaré y te voy a cuidar con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Ahora, no es sorprendente, hermanos, que Dios no solo nos llame a ser valientes, sino que también, escuchen bien, eso es lo sorprendente, nos provee con el poder para que nosotros podamos eliminar nuestra ansiedad y nuestro miedo. Eso es, hermanos, eso es lo que Dios hace por nosotros. Nos da el valor para enfrentar el miedo y toma nuestros miedos. O sea, hace lo mismo en dos cosas diferentes. Nos da valor para enfrentar la ansiedad y luego quita nuestro miedo. El texto de hoy, hermanos, no es un llamado directo a ser valientes. Escuchen bien, porque vamos a estar estudiando. Quise leer todo esto porque este texto es un poco inusual. Ahorita van a ver por qué les voy a decir. Porque la amenaza en este texto, o lo que nos tienta a ser ansiosos, no es explícitamente lo que le estaba pasando o lo que le pasó a Pedro, ir a la prisión, lo que le pasó a Pablo. No era el dolor esa ansiedad, ese temor de perder a un ser querido, de la enfermedad,
no era la ansiedad de un examen de admisión para la universidad o para un CG, para la secundaria, no era pues no es ese tipo de ansiedad. Ahorita van a ver cuál es la ansiedad a la que se está dirigiendo Pedro en este texto. Y el texto de hoy, hermanos, no es un llamado directo a ser valientes, es un llamado a no estar ansiosos. Y, obviamente, indirectamente es un llamado a ser valientes. Ahora, ¿cuál es la amenaza que podemos ver en el texto de Primera de Pedro capítulo 5 versículos 5, 6 y 7, que son los que vamos a estar estudiando el día de hoy? O para decirlo de una manera así, ¿qué es lo que Pedro está tratando o qué problema está tratando Pedro aquí en este versículo? Si ustedes lo pueden ver en estos versículos, el flujo de los versículos 5, 6 y 7, en el capítulo comienza hablando a los ancianos. Y le dice: ancianos, yo anciano igual que ustedes, viendo los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, les digo que apacienten la grey como pastores, de una manera voluntaria, no por ganancias deshonestas, no lo hagan por dinero, no lo hagan para enseñorearse de las personas, háganlo con humildad. Y luego le dice a toda la iglesia, porque no solamente está hablando con los líderes. Luego en el versículo 5 le dice: igualmente ustedes jóvenes, ¿cómo les dice? Sométanse a los ancianos. Ahora, no solamente está hablando con ancianos, y no solamente está hablando con los jóvenes. Escuchen lo que dice en el versículo 5, lo tengo en la Nueva Versión Internacional, versículos 5 y 6, escuchen, dice: asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos. Y luego dice, en punto, dice: revístanse todos. ¿Ok? Aquí entramos todos. No solamente el pastor, no solamente los ancianos, no solamente los jóvenes, todos, hermanas, también entran ustedes. ¿Ok? Revístanse todos de humildad en su trato. ¿Cómo, hermanos? Mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces el enfoque aquí es a toda la iglesia. Ahora, la amenaza con la que está tratando Pedro, es la humildad. ¿Por qué? La razón por la que Pedro trata con el problema de la ansiedad es porque está lidiando con un problema de humildad. Lo hemos visto, hermanos, desde el número 1, desde la predicación número 1 de la ansiedad, lo hemos visto durante este tiempo. ¿Cuál es la raíz de la ansiedad? La falta de fe. ¿Y por qué no tienes fe en Dios? Porque tienes orgullo. Porque estás creyendo que tú puedes hacer las cosas. Porque no quieres confiar en Dios. Ahora bien, quiero que vean la conexión entre este llamado a la humildad y el mandamiento de echar nuestra ansiedad sobre Dios, porque es un mandamiento, hermanos. También la semana pasada que les dije, no temas, no desmayes, es un mandamiento, son 2 mandamientos que Dios nos dio, apoyados en 5 pilares. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, porque yo estoy contigo, yo te sustentaré, yo te cuidaré, yo te voy a ayudar. ¿Sí? Ahora, este mandamiento de echar nuestra ansiedad sobre Dios está sobre el mandamiento de la humildad. O está sobre otro mandamiento de ser humildes. Escuchen bien. Y la cuestión es esta. A veces parece que la ansiedad provoca un aumento de ansiedad. La humildad provoca un aumento de ansiedad. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo es que la humildad provoca ansiedad? Discúlpeme, he estado enfermo durante toda la semana y ahorita como que siento que estoy viendo doble. No es cierto, no. Hermanos, quiero poner aquí un poquito de contexto para que ustedes vean y me digan: pastor, ¿cómo es que la humildad va a crear ansiedad? Veamos. En la Nueva Versión Internacional y en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 6 termina con un punto. Ustedes lo pueden ver ahí, se los acabo de poner. En la Nueva Versión Internacional dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, punto. Y luego en el versículo 7 dice: echando vuestra ansiedad sobre Él. ¿Ok? Ahora, eso lo que hace es que rompe la conexión con los versículos.
En la versión Reina Valera, en la versión la Biblia de las Américas, no tienen un punto, porque en el original, en el griego, tampoco tenía punto, tenía una coma, o es una coma. Lo que hace es que sea algo continuo. Continúan la oración en el original, de hecho es toda una oración en el original, en el griego, y se conjuga o se junta con un participio. Ok, pastor, usted ya me está hablando aquí de gramática. ¿Estamos hablando de la Biblia o de gramática? Bueno, vamos a hablar de gramática para que podamos entender de lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Qué es un participio, hermanos? Es un verbo. Ajá. Es una conjugación de un verbo. ¿Ok? A ver si es cierto. ¿Quién fue a la escuela? No, es cierto, no. Ok. Ya es que ya no. Yo fui pastor, pero nunca entré. ¿Ya? Ok. Un participio son los verbos que son ando y yendo. ¿Ok? Por ejemplo, trabajando. Es el verbo trabajar, ¿verdad? Corriendo, ¿verdad? Es el verbo correr. ¿Ok? Ahora, esto nos dice que tienes que estar o vas a hacer algo que te está diciendo anteriormente. Como entonces dice el versículo 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Eso se necesita humildad. ¿Ok? Y muchas veces esta humildad crea ansiedad. ¿Por qué? Porque no queremos dejar toda nuestra ansiedad sobre Dios. No, yo sí, pastor. Ahorita vamos a ver si es cierto. Entonces nos está diciendo, pon tu ansiedad sobre Él. Perdón, no nos está diciendo, pon tu ansiedad sobre Él, sino humíllate bajo la poderosa mano de Dios, echando. Es decir, haciéndolo. Echando toda tu ansiedad sobre Él. Escuchen lo que dice en la versión en la Biblia de las Américas. Dice otra vez, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí viene una parte que se llama aposición, o es una frase explicativa que puede ser quitada y no pasa nada. Dice, para que Él los exalte a su debido tiempo. Pero si lo quitamos esa frase y lo unimos, de todos modos sigue siendo la misma oración. Escuchen, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Quiten esa parte y digan, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Se dan cuenta cómo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. No dice humíllense, punto, y echen. No. Y dice humíllense echando su ansiedad. Ahora, vamos a pasar al punto número 1, lo deben de tener así ustedes. Echar su ansiedad o echar tu ansiedad sobre Dios es parte de humillarte. El punto, hermanos, es que arrojar tu ansiedad sobre Dios de alguna manera es humillarte a ti mismo. Poner tu ansiedad en Dios, hermanos, es crucial si vamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y vestirnos de humildad unos con otros. Es necesario tener que echar tu ansiedad sobre Dios. Si realmente quieres vestirte o revestirte de humildad, si realmente quieres ser una persona humilde, tienes que echar tu ansiedad sobre Dios. Hermanos, echar tu ansiedad sobre Dios no es simplemente una cosa separada que haces después de humillarte delante de Dios. Es necesario, es algo que se hace para humillarte en el proceso de estar echando tu ansiedad sobre Dios. Hay algo, hermanos, de humillarte a ti mismo bajo la mano de Dios y humillarte ante las demás personas que hace que echar tu ansiedad sobre Dios sea necesario. O si lo digo de esta manera, lo voy a decir así. Hay algo acerca de transmitir tu ansiedad sobre Dios que te hace que ser humilde bajo la mano de Dios y ser humilde con las demás personas sea posible. Una persona orgullosa, una persona que no echa su ansiedad sobre Dios, no puede ser humilde. Se los voy a enseñar en un momento más. Ahora, si ustedes ven aquí, lo que está hablando Pedro, es ya varias veces dice, humíllense, sean humildes, ancianos sean humildes, jóvenes sean humildes, sométanse con los ancianos. Y todos, por favor, todos, ¿qué dice? Vístanse, revístanse de humildad. Pedro parece que está hablando o está aquí tratando con el problema o la amenaza de la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad causa ansiedad.
Si vamos a ser humildes con Dios y con los demás, tenemos que poner nuestra ansiedad en Dios. Esa es la conexión en el versículo 7 y los versículos 5 y 6. Ahora, la pregunta es esta, porque yo creo que es la que nos estamos haciendo y la que les hice hace ratito. ¿Por qué, hermanos, la humildad crea ansiedad? ¿Por qué la humildad requiere valor? ¿Por qué la humildad necesitas coraje para ser humilde? ¿Ok? ¿Por qué necesitamos que alguien nos quite la ansiedad para que podamos ser realmente humildes? Esa es la pregunta. Ahora, podemos ver la respuesta si simplemente pensamos en ejemplos de humildad. ¿Qué significa ser humilde? Humilde, hermanos, no significa ser pobre. ¿Ok? No significa tampoco ser tapete de nadie, ¿verdad? No significa que te vas a poner para que todo el mundo te pisotee o que todo el mundo pase sobre ti, te ultraje. Eso no significa ser humilde, ¿ok? Es más, el Señor dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde. ¿Ustedes creen que Dios es un pobre? No. ¿Ustedes creen que la gente se puede burlar de Dios? No, dice, no se crean, dice, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero Dios dice, yo soy manso y humilde. Ok, para nosotros, ¿qué significa ser humilde? Significa, hermanos, escuchen bien, significa que cuando tú cometes un error, reconoces que estás mal y pides perdón. Pero ¿a cuánto nos gusta reconocer que estamos equivocados? No, ¿verdad? Y hay personas que de plano no podemos o no pueden. Hay gente que, no, ¿cómo voy a reconocer? Yo soy el pastor, yo no me equivoco, ¿verdad? No, yo no me equivoco. Y hay gente que nunca va a reconocer de una manera humilde que se ha equivocado y pedir perdón, es dar la cara. Eso es humildad, hermanos. Significa que cuando estás débil o enfermo, pides ayuda. O que estás inadecuado para una tarea, tú sabes que no puedes hacer algo, o un trabajo, un llamado de Dios, entonces no puedes estar demasiado orgulloso como para pedir ayuda. Pero hay gente que es así, que no puede ser humilde, que no puede pedir ayuda, que no puede reconocer que necesita ayuda. La palabra revestir, hermanos, significa algo bien importante, significa ponerse, literalmente lo que significa es, miren, ya por eso les decía que ya venía preparado. Ponerse un delantal, como este. Un mandil. ¿Cuántos tienen uno de estos? Hermanos, no sean mentirosos. Yo tengo el mío. Levanten la mano los que tengan el suyo. Eso, yo lo tengo guardado. Ok. Cuando Pedro dice, revestíos de humildad, literalmente está diciendo, vístanse, cíñanse. La palabra revestíos quiere decir ceñirse, fajarse o ponerse. Y yo creo que cuando Pedro dijo estas palabras, revestíos de humildad, él tenía en mente una imagen que le quedó bien grabada cuando estuvo con Jesús. En una ocasión, si ustedes se acuerdan, Jesús y sus discípulos entraron a la casa de un hombre a comer con este hombre, ¿verdad? Y dice la Biblia que ellos estuvieron comiendo y estuvieron tranquilos platicando, y de repente Jesús hizo algo que se supone que por costumbre tenía que ser la obligación o la cortesía, ¿verdad?, del anfitrión, que era ¿qué? Lavarle los pies. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había caminos como ahorita. Y no tenían zapatos como los que tenemos ahorita. En ese entonces usaban sandalias, usaban chanclas, ¿verdad? Y los caminos eran de polvo o de lodo literalmente, y tenían que caminar por ahí. En este tiempo lo que hacemos cuando llegamos a la casa de alguien, ¿qué hacemos? Nos quitamos los zapatos, ¿verdad? Y los ponemos afuera, o las botas, y llenas de nieve también, llenas de lodo, se quedan afuera. Caminamos y nos metemos ya sea con nuestras calcetas, o hay gente que tiene ya preparados hasta pantuflas, ¿verdad? Para los que van a llegar, los visitantes, o chancletas también, para que se pongan y puedas estar en su casa. Esa es una costumbre que en ese entonces la costumbre era que cuando alguien venía, ponías a una persona, literalmente era la persona menos preciada, ¿ok? O menos apreciada de la casa, el esclavo más bajo que había en la casa, para que se encara con un lebrillo o con una cubetita y
toalla y le lavara a las personas los pies y se los secara con la toalla. Y dice el versículo 4, de primera de Juan, vayan ahí en sus Biblias a Juan capítulo 13. Juan 13. Escuchen, en el 4 dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Es la misma palabra, se revistió, se ciñó. ¿Y luego qué hizo? Se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con una toalla que era la que se le había ceñido, con que estaba ceñido, literalmente se la ponían, se revestían. Entonces dice la Biblia que Pedro, ¿qué dijo? Vino a Simón y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Verdad? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás más tarde. Y ahí, y Pedro está escribiendo acerca de ser humildes. Y luego dice Pedro, entonces, no me lavará los pies jamás, ¿verdad? Eso, dos lecciones de orgullo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque más bien dicho, dos lecciones de humildad. Porque una es que Jesús, siendo el maestro, siendo el líder de ellos, se puso a servirle y a lavarle los pies a los demás. Y dos, que tenemos que aprender que muchas veces también nosotros necesitamos ser servidos. Necesitamos que la gente nos cuide. Pero a veces, no, yo estoy bien, yo soy el pastor, no me pasa nada, yo no me puedo enfermar. Ustedes sí se pueden enfermar, yo los voy a visitar, yo voy a orar por ustedes, pero yo no. Y muchas veces así somos. No, tú a mí no me vas a lavar los pies jamás. ¿Qué le dice Jesús? Si no te lavare no tendrás ¿qué? Parte conmigo. Entonces dice, pero bueno, entonces échame la cabeza, en las manos, los pies, échame todo. Dice, no, ya, si nomás con los pies está bien, le dice. ¿Verdad? Así era Pedro. Pero allí Jesús le está enseñando dos lecciones de humildad. Una, tienes que aceptar que tú no puedes hacer todas las cosas. Tienes que aceptar que tú no tienes el poder ni la capacidad para desarrollar todo. Necesitas ayuda. Tienes que ser humilde lo suficientemente para pedir ayuda. Hermanos, la Biblia dice que somos un cuerpo. Y en el cuerpo, todo el tiempo está viendo por sí mismo, está trabajando para sí mismo. No hay ninguna parte de tu cuerpo que no la necesites. ¿O sí? ¿Verdad? ¿A cuántos les ha pasado que se han lastimado el dedo chiquito? ¿Verdad? Ay, no lo necesito para nada. Y luego quieres agarrar las tijeras y ahí estás, ¿verdad? O lápiz, o hasta el lápiz. No puedes. Hermanos, todos somos necesarios. Y todos nos necesitamos unos a otros. Esta semana, como les decía, me enfermé. El martes en la noche yo me estaba muriendo. Le digo a mi esposa, mi amor, si me muero no te vuelvas a casar. Le digo, no, te lo prohíbo. No es cierto, no le dije eso. Pero le digo, ay, no, si me siento bien mal. Me dice, no pasa nada, tranquilo. Al otro día está bien. Y le digo, de hecho el martes vine a la oficina, a la 1 ya me fui porque no aguantaba, realmente no aguantaba. Y me regresé a casa. El miércoles no vine. No sé, mi esposa me decía, ¿estás dormido o estás despierto? Le digo, no sé, me sentía así como que estaba mareado, como que todo el tiempo todo estaba dando vueltas. Le hablé a los hermanos ancianos y le doy gracias a Dios por sus vidas. Le hablé al hermano Fidel, le digo, hermano, no me siento bien. Nosotros teníamos una reunión el jueves, es una reunión importante. Estamos poniendo muchas cosas en base para lo que se está trabajando con la propuesta y con la misión que tenemos. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer, le digo, hermano, yo no quiero cancelarla. Y me dice, no, tranquilo, pastor, usted descanse. Si no se siente bien, la cancelamos, no pasa nada, la otra semana todavía tenemos tiempo. Pero no, ¿cómo yo, el pastor, verdad? Pensando, yo estaba más preocupado por decirles que no iba a poder. Y yo decía, no, sí, me tomo 2, 3 pastillas extra y me vengo, no importa. Y los 3 hermanos me hablaron, hermano Jafet, Fidel y hermano Sergio. Hermano, tranquilo, descanse. Oraron por mí, me apoyaron. Hermano, yo sentí
la bendición de Dios a través de mis hermanos. ¿Sí? Orando por mí, apoyándome y diciéndome, tranquilo pastor, quédese y descanse. Comprendiendo que no soy una máquina, ¿verdad? Comprendiendo que no soy Jesús, ¿verdad? Que puedo decir que se me quita toda la enfermedad. No, solo Jesús podía hacer esas cosas. ¿Sí? Y tuve que aprender yo a revestirme de humildad. Y decir, sí, tienen razón. Voy a descansar porque me estoy quedando aquí ya mero, ¿verdad? A la mitad. Todavía el viernes me sentía mareado. Todo el día mareado, como que tuviera agua en la cabeza. Ahora, en otras palabras, hermanos, la humildad en todas sus formas es el riesgo de exponerte. Y de dar la cara, de ser vulnerable ante las personas. Y muchas personas no queremos pasar por eso. La humildad es el riesgo de no ser notado, hermano. De ser menospreciado. O de no ser apreciado. Tal vez de no ser alabado o recompensado. O de no ser notado. Y hermanos, ser despreciado es doloroso. Hacer un trabajo y que no te reconozcan no es bonito. A nadie le gusta. A nosotros nos gusta que nos reconozcan cuando hacemos algo y que lo hacemos bien. Pero la humildad nos dice, no, ese no es tu papel. Hermanos, la humildad causa ansiedad. Y la orden, hermanos, de ser humildes de parte de Dios es de vestirnos de humildad, el uno con el otro. Y esto nos pone ansiosos. Ser humildes, yo con los hermanos y los hermanos conmigo. Y decirnos las cosas y amarnos y cuidarnos. Pero hermanos, imagínense que todos nos pudiéramos revestir de humildad. Y considerar el uno al otro como mejores y mayores que yo. Y cuidarnos de esa manera. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema de la ansiedad? Porque ese es el tema de hoy, resolviendo el problema de la ansiedad. Si realmente vamos a ser humildes, hermanos, tenemos que resolver el problema de la ansiedad. Si vamos a tener el valor de ser humildes, porque se requiere valor para ser humildes. Las personas creen que necesitas valor para decir las cosas. O necesitas tener carácter fuerte. Eso es una persona que tiene valor. No. Una persona que tiene valor es una persona humilde. Una persona que sabe respetar a las demás personas. Esa es una persona que tiene valor. Ahora, si vamos a tener el valor, de ser humildes, la cuestión es esta: alguien tiene que quitarnos la ansiedad, porque la humildad crea ansiedad. Y ese es el punto del versículo 7. Sé humilde bajo la poderosa mano de Dios, arrojando sobre él tu ansiedad. El secreto de la humildad, hermanos, es poder echar tu ansiedad sobre Dios. Y ese es el secreto para poder descansar de la ansiedad. Creer en Dios. Recuerden que la raíz de la ansiedad es la falta de fe, es la incredulidad. Y el secreto para poder ser humilde y para poder ser libre de ansiedad es ponerle en las manos de Dios. Es descansar en sus promesas. Dios, hermanos, es el enfoque de todos estos versículos. La conexión está en todo esto, hermanos. Si ustedes lo pueden ver desde la 1 hasta ahorita, lo que hemos estado hablando, antes de que puedas humillarte bajo la poderosa mano de Dios, tienes que poner tu ansiedad en confianza en la poderosa mano de Dios. Hermanos, hay un acobardamiento terrible para las personas que no se quieren poner bajo la poderosa mano de Dios, que no quieren poner toda su ansiedad sobre la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque son rebeldes y orgullosos. ¿Se acuerdan que lo vimos hace como 3 semanas? En Hebreos capítulo 3, versículo 12, les dije que era un puente que iba a ser. Dice el versículo 12, el capítulo 3 de Hebreos, dice: mirad, hermanos, cuídense, pongan atención, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Es decir, la batalla de la ansiedad es la batalla de la fe, es la batalla de la incredulidad. ¿Para qué? Cuando hay un corazón malo de incredulidad, ¿qué hace? Te aparta del Dios vivo. Y ese es un acobardamiento. La gente dice: no, yo ¿por qué voy a confiar en Dios? No, yo ¿por qué voy a descansar? No, yo ¿por qué?
Preferimos tener y cargar nuestra propia ansiedad. Yo puedo. No necesito. Estoy bien. No me hace falta. Y la humildad que Pedro ordena aquí bajo la poderosa mano de Dios, hermanos, es una humildad pacífica y segura de que viene porque hemos puesto nuestra ansiedad sobre Dios con la confianza de que Él se preocupa por nosotros. Él cuida de ti. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo echas tu ansiedad sobre Dios, hermano? ¿Cómo echamos nuestra ansiedad sobre Dios? Bueno, primero quiero hacer esta pregunta: ¿qué significa echar nuestra ansiedad sobre Dios? ¿Cómo haces eso? Para ver eso tenemos que ilustrarlo con la palabra de Dios, con la misma palabra. Vayan a sus Biblias en Lucas capítulo 19, versículo 35. Es la única parte de la Biblia, aparte de Primera de Pedro 5, 7, donde se utiliza la palabra echar en la misma forma en el griego y en la misma estructura, ¿no? Estamos aquí en el Domingo de Ramos, en Lucas 19, 35. Y Jesús le manda a sus discípulos a traer ¿qué? Un pollino, ¿verdad? Un burrito, un hijo de asna, dice. Y les dice exactamente lo que tienen que hacer y exactamente qué les van a decir y traerlo y lo va a utilizar un pollino que jamás ha sido montado y Jesús se iba a subir. Y escuchen, dice, versículo 35, y lo trajeron a Jesús y habiendo echado. Otra vez ahí está el participio. Habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima de él. El significado es simple, hermanos. Tienes que echar tu ansiedad de la misma manera que echas tu carga sobre un animal. Tienes que echar tu ansiedad sobre Dios de la misma manera que echas tu carga sobre un burrito. Y hermanos, es una imagen que es un poquito riesgosa, ¿verdad? Porque dice, entonces, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Que Dios es un burro? No. Pero Dios a veces nos hace ilustraciones para que nos demos cuenta cómo es que Dios actúa y cómo Dios va a actuar. Por ejemplo, dice la Biblia que la venida del Señor, la segunda venida de Jesús será como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús es un ladrón? No, pero dice, así como nunca esperas cuándo va a venir un ladrón, no sabes a qué hora, no sabes en qué momento va a venir un ladrón, así vendrá Jesús, así será la venida del Señor. Y en el Antiguo Testamento dice que Dios es como la gallina, ¿verdad? Que cuida a sus polluelos. ¿Quiere decir que Dios es una gallina? No, pero de esa misma manera, ¿cuántos han visto una gallina con pollitos? Ay, ni te le acerques, ¿verdad? Le metes la mano y cuidado. Así con ese mismo entusiasmo, con esa misma pasión, con ese mismo amor, así Dios cuida de los suyos. Y así como un burro va a llevar las cargas que tú tengas, así Dios va a llevar tus ansiedades. Dios está dispuesto a llevar tu ansiedad de la misma manera que un burro está dispuesto a llevar tu equipaje. Hermanos, una de las mejores cosas sobre el Dios de la Biblia es que nos ordena que lo dejemos trabajar por nosotros antes de ordenarnos a trabajar para Él. Otra vez, una de las mejores cosas del Dios de la Biblia es que nos ordena a que lo dejemos trabajar por nosotros. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Que lo dejemos trabajar por nosotros antes de ordenarnos a trabajar para Él. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. En Salmo capítulo 55, versículo 22, Pedro, yo me imagino que de aquí toma literalmente estas palabras, dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Por qué? Y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Escuchen, para los que ya tienen canas, se los dije la vez pasada, a ver, hay una versión que dice para los que ya pintan canas, ¿verdad? Yo ya pinto por acá unas canas. Dice, y hasta la vejez yo mismo, Isaías 46, 4 dice, y hasta las canas os soportaré. Dice el Señor, yo hice, es decir, yo te hice, yo te creé, yo te moldeé en el vientre de tu madre, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Es Dios el que te cuida, es el que te soporta, es el que te guarda. Escucha lo que dice Isaías 64, 4 en la Nueva Traducción Viviente, me encanta. Escuchen bien.
Dice, desde el principio, es más, desde que existe el ser humano, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien ¿qué? Actúa a favor de los que esperan en Él. La semana pasada vimos en Isaías capítulo 41, dice que los que dicen está bien, muy bien, está buena la soldadura, así es como queremos a nuestros ídolos. Todos los demás dioses necesitan que los carguen. Todos los demás dioses, dice, necesitan clavos para que los aseguren y que no se tambaleen. Pero Dios no necesita que tú lo lleves a Él. Dios está dispuesto a llevar tus cargas. Dios está dispuesto a llevarte a ti. Yo soy tu Dios, yo te sustentaré, yo estaré contigo, yo te fortaleceré, yo te ayudaré. Amén. Dios quiere ser quien lleva tus cargas, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque quiere demostrarte que Él es el Dios Todopoderoso. No es como ningún otro Dios. Él es el Dios verdadero. Él quiere colocarse en el lugar que le pertenece sobre todos los otros dioses, el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, echa las prendas de tu ansiedad sobre Él, porque Él quiere llevarlo. Él se preocupa por ti. Y aquí es donde está lo práctico. ¿Cómo haces, hermano, que tu ansiedad se transfiera de tu espalda a la espalda de Dios? ¿Cómo lo haces, hermano? ¿Cómo lo haces? La respuesta es fácil, exactamente. Confía que Él se preocupa por ti. Dice ahí en el mismo versículo, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él te cuida, cree en la promesa, hermano, confía en Él. Es una cuestión de fe práctica. Fe práctica en Dios. Esa es la promesa, hermano, y no cuelga del aire. Como les dije la semana pasada, las promesas de Dios, tanto como los mandamientos de Dios, no cuelgan en el aire, están sustentados por la palabra de Dios. Dios es el que te lo dice. La promesa tiene la intención de mostrarte cómo obedecer a Dios. La orden, hermanos, es pon tu ansiedad en Dios. La promesa es porque Él cuida de ti, porque Él se preocupa por ti. Eso significa que le importas, hermano. Le importa lo que te está sucediendo, le importa lo que te está preocupando, le importa lo que te está llenando de ansiedad. Ponla en Dios. Él quiere que confíes en Él con eso. Y ahí en sus boletines algo que les puse es esto: las ansiedades deben ser arrojadas, no cargadas. Digan por favor conmigo, las ansiedades deben ser arrojadas o echadas, no cargadas. Entonces vamos a ver cómo podemos estar poniendo tu ansiedad sobre Dios, de una manera específica, porque muy a menudo nosotros confiamos en Dios con lo abstracto. Confía en Dios, decimos, ¿verdad? Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Cuando decimos Dios es bueno, todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, Dios es bueno. Y eso es lo que creemos. Dios tiene el poder para salvar a todos los pecadores. Y confiamos en esas cosas que son abstractas porque no las vemos. Sabemos que Dios está ahí, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios tiene poder y que tienes que confiar en Él. Pero hermanos, Dios está demandando que confiemos en Él con la ansiedad específica de tu vida que te está llenando a ti de estrés y de ansiedad, que te está llenando de preocupación. Poner una ansiedad específica en Dios es confiar en Él específicamente porque Él se preocupa por eso. Cree que Él es Dios, que sus propósitos no pueden ser frustrados. Escucha lo que dice Job capítulo 42, 2 en la Nueva Versión Internacional. Dice, yo sé bien, dice Job, que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Escucha lo que dice Job. Cuando Dios dice que le importa, significa que no se va a quedar sin hacer nada, que no va a dejar que nada se mueva en tu vida sin su influencia. Que todo lo que pasa a tu alrededor y te está pasando a ti es porque Dios tiene un propósito para eso. Significa que Él va a actuar, que Él va a trabajar. Y no siempre lo va a hacer como nosotros lo haríamos. Porque Dios no
No ve las conexiones que nosotros vemos. Ay, Señor, yo quiero que tú hagas esto y esto y esto y esto. Dios ve 1000 conexiones que nosotros no vemos. Una noche, una tarde, que se te llega a perder la tarjeta de crédito. ¿A cuántos les causaría ansiedad eso? Ay, ¿verdad? Y más ahorita que tiene tap, ¿verdad? Para que nomás le haces así, y ya. Ay, mamá, ¿verdad? Una tarde que se te pierda una tarjeta de crédito. Y tú te pasas toda la tarde buscando, llamando bancos y diciendo, no sé si ahorita ha habido alguna transacción, quiero que me la cancelen porque la ando buscando, y empiezas a buscarla y le hablas a tu mamá y le hablas a tu esposa, le hablas a todo el mundo, ayúdenme a buscarla. Y dices, ¿por qué Dios permite que se me pierda la tarjeta de crédito? ¿Verdad? ¿Sabes? Tal vez toda la tarde de estar buscando esa tarjeta de crédito y estarle diciendo a Dios, Señor, ayúdame a encontrarla, Señor, ayúdame a encontrarla, Señor, ayúdame a encontrarla, te haya hecho que no vieras una película que tenías intención de ver, que tenía cosas que te iban o escenas que te iban a llevar a tener pensamientos lujuriosos o pensamientos malos, y que después en la noche no quisieras orar o leer tu Biblia porque pues viste una película que no tenías que ver. Entonces, como no viste esa película y te pasaste orando, dijiste, bueno, pues, Señor, gracias, y te quedaste orando y empezaste a ver versículos y dijiste, ay, este está bueno, wow, este está bien bonito, wow, y empiezas a subrayar y empiezas a memorizar, y al otro día llegas con un compañero que jamás quiso escuchar de la palabra de Dios y te dice, oye, ¿qué dice la Biblia de esto? Y dices, ay, justamente eso estaba leyendo ayer. Mira, esto es lo que dice, y empiezas a predicarle y acepta él a Jesús en su corazón. Todo porque ayer perdiste la tarjeta de crédito. ¿Sabes? Dios ve 1000 conexiones que nosotros no podemos ver. Porque cuando Él está obrando, no está obrando como tú quieres, sino como Él dice. Y todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Amén. Echar tu ansiedad sobre Dios significa confiar en Él para manejar esta situación específica que estás viviendo en este momento. Si crees que le importa, hermanos, si crees que Dios le importa, ¿qué es lo que dice su promesa? Echa tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Él cuida de tus temores y se van a levantar. Quiero terminar, hermanos, refiriendo a lo que es echar nuestra ansiedad sobre Dios y la conexión con la oración. Porque literalmente, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo echamos nuestra ansiedad sobre Dios? A través de la oración. Y eso es lo que dice el versículo 4, de capítulo 4, versículo 6 de Filipenses. Eso es con lo que comenzamos y eso es con lo que vamos a terminar. Dice el versículo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y viene la promesa de Dios, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Echa tu ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ti. Confía que Él está cuidando de ti. Y Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, echa tu ansiedad sobre el Señor, ¿cómo? Orando y dejando todas tus peticiones sobre Él. Hermanos, la conexión es simple. Confiar en Dios, o confiar en que Dios se preocupa por tu ansiedad, se expresa en la oración. Hermanos, la oración me recuerda que yo no estoy en control y me acerca al que sí lo está. Amén. Y yo les he dicho, la oración no puede ser nuestra última línea de defensa, tiene que ser nuestra primera línea de ataque. Cuando estés entrando en ansiedad, cuando estés pasando por algo, la manera de resolverlo es ponerlo en la mano de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de la oración. Y confiando en sus promesas, confiando que Él cuida de ti, confiando que Él se preocupa por ti. Yo lo veo de esta manera, hermanos. La puerta para cruzar la ansiedad no es una puerta como esa, hermanos. Es una puerta más o menos como de este tamaño.
Pero para pasar por esa puerta obviamente no vas a pasar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque chocas. Entonces, ¿qué necesitas? Digamos que tienes tu ansiedad y la llevas por todos lados, ¿verdad? Y dices, no, Señor, yo puedo. No pesa. Está bien. Yo aguanto, Señor. Tú ya tienes muchas cosas en la mano, ¿verdad? Pero dice, Señor, echa tu ansiedad sobre Él. Ahora, la cuestión es esta, que muchas veces creemos descansar o nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios orando, pero a la hora de orar, igual dices, híjole, no voy a pasar. ¿Cómo tengo que orar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que humillar completamente delante de Dios. Pero, ¿qué tengo atrás? No me deja pasar. Lo único que hace es crear más peso, porque la poderosa mano de Dios no es para que las ansiedades estén debajo de Él. Entonces dice la Biblia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, primero, revístanse de humildad unos con otros, sabiendo que se necesitan el uno al otro. Y luego, echa tu ansiedad sobre Dios, ¿verdad? La dejas ahí y humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y no solamente así, realmente humíllate bajo la poderosa mano de Dios y permite que Él lleve todas tus necesidades, y permite que Él cuide de todas tus ansiedades. Y esa es la manera que realmente te vas a deshacer de la ansiedad. Échasela a Dios. Las ansiedades no son para ser cargadas, no son para ser llevadas, son para ser echadas, arrojadas.